Vamos a proceder a ver parte de la sentencia. Ustedes saben que la sentencia tiene justamente tres partes. Una primera, donde el tribunal reproduce todo lo que pasó durante el juicio, Estado, donde se reproduce la prueba, se describe la prueba. Una segunda parte, que es la parte de la valoración que hace el tribunal de esta prueba, y la tercera es la parte de la resolución. Hemos, luego de deliberar varias veces, hemos resuelto hacer un solo voto impersonal, tres, y por unanimidad. No son tres votos, ni uno con elección, sino es un solo voto impersonal y por unanimidad. Bien, paciencia pues larga. Considerando, iniciada la etapa valorativa de lo acaecido en el debate, con más los elementos de prueba incorporados al juicio, corresponde tratar, en primer lugar, la nulidad articulada por las defensas de Morales Toledo y Felipe Carrasco, y luego dirimir las cuestiones respetando en lo posible el orden establecido en el artículo 369. Las cuestiones son: se acreditó el hecho desvalioso, se acreditó la autoría, primera cuestión, se acreditó el hecho desvalioso, la segunda, se acreditó la autoría penalmente responsable, y la tercera, qué pronunciamiento corresponde. Entonces corresponde tratar, como se dijera, en primer lugar, el allanamiento realizado en la vivienda de Felipe Carrasco, calle 18, 671, que introdujeran las defensas de Morales Toledo y Felipe Carrasco, conforme se describen en las resultas, con la oposición del fiscal de Cámara. Por tratarse de una cuestión esencial en la valoración de la prueba y que atañe directamente al derecho de defensa y debido proceso, no se trata de una cuestión puramente formal, como lo sostuvo el fiscal de Cámara, y debe resolverse previo a toda consideración. Corresponde hacer una descripción de cómo se desarrolló el allanamiento que ha puesto en crisis las defensas. Se observa que a hojas 255-256 se solicita la orden de allanamiento por parte del comisario Alfredo Omar Sosa para ingresar a la vivienda ubicada en la calle 18, número 671, donde residen Carrasco y Valla, y la vivienda cita en calle 15, número 460, donde vive una persona de apellido Carrasco, para secuestrar un automóvil marca Volkswagen, Senda, con patentes, armas de fuego y todos aquellos elementos que sean de interés para la investigación del presente caso. Luego fundamenta en que personas del barrio dicen que Carrasco y Valla habrían tenido algún tipo de participación en el hecho, utilizando como medio de transporte el vehículo, y que el BMW Senda, estacionado frente al inmueble antes mencionado, posee ruedas con cubiertas que presentan un dibujo de similares características a las huellas y o rastros levantados por parte del Gabinete de Criminalística en el lugar donde fue hallado el cadáver. Sumado a ello, la coincidencia del ancho de la trocha del vehículo, que por la marca y modelo le corresponde con la medida levantada también en el lugar. Esto es textual de la orden de allanamiento. A continuación, se procede al allanamiento de la vivienda. A continuación se ordena el allanamiento de la vivienda para proceder al registro con el objeto de secuestrar un vehículo Senda, armas y elementos que guardan relación con el hecho comunicado, debiéndose proceder a la detención de quienes resulten vinculados a ellos. El procedimiento deberá realizarse el 30 de junio de 2008 y a partir de las 8 horas, exclusivamente en horario de luz solar y por el titular de la dependencia que lo solicita. Comisario Alfredo Omar Sosa, jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1, debiendo labrarse acta conforme lo establece el título 3, capítulo 2 del libro segundo, artículos del Código de Procedimiento Penal. A hojas 258 se libra el oficio, dirigido al comisario Sosa, donde se le hace saber que se ha dispuesto a autorizar a usted para que personalmente y con la colaboración del BONA, y se le hacen saber las formalidades procesales y constitucionales. Horario diurno. Esto es textual de la orden.
A fojas 8:56-58, obra el acta de allanamiento en el inmueble indicado, cuyo ingreso es a las 8:45, donde participa el comisario Sosa, con el Bora a cargo del subcomisario Tellería y los testigos Rebolledo y Acuña. Además, arriban al lugar personal del Gabinete de Criminalística a cargo del oficial principal Montenegro, también personal de Bioquímica, y se da inicio a la diligencia. En el patio, donde existe un inmueble precario, se encuentra la ciudadana Paola María Gutiérrez. Se secuestran prendas de vestir y se sacan fotografías. Luego se ingresa a la vivienda principal y arriba también la sección Canes de la policía. El Gabinete de Criminalística comienza a trabajar donde se observan manchas de sangre, siempre bajo la mirada de los testigos. A las 11:28 comienza a trabajar el perro, el can Charlie, luego Black. Se recorre la vivienda, se secuestran diversos elementos, se detiene a Carrasco y a las 12 horas se finaliza la diligencia. Se reabre el acta y se deja constancia que se deja consigna en el lugar conforme lo ordenado por el juzgado de instrucción para diligencias futuras y se finaliza a las 12:30 dejando al sargento primero Cardoso Raúl. No existe documentación en el expediente que avale la supuesta orden judicial y no se lo interrogó al testigo Sosa sobre el tema y se trajo a Cardoso al debate. Se lo detiene a Felipe Carrasco por infracción al artículo 53, inciso B de la Ley 532, pese a la orden judicial, y que dicho artículo reprime a el que no fortunare a otra persona en lugares públicos o de acceso público, en forma ofensiva al mismo, o al pudor o decoro personal, con palabras, actos torpes u obscenos, conforme el parte policial de fojas 860. A fojas 860-862, obra el acta de allanamiento del otro inmueble, también a cargo del comisario Sosa, en cuyo comienzo fue a las 9:10 horas y finalización 12:40 horas. Es decir, realizados en forma simultánea por el mismo autorizado. En el acta no obra la firma del comisario Sosa. Así se secuestra un senda que conforme el acta pertenece a Rubén Marcelo Carrasco y se secuestran innumerables objetos, entre ellos una motocicleta, diversas prendas, interviniendo en el mismo el perito bioquímico Ocero. Obra a fojas 863 un acta de secuestro labrada en ese domicilio, discriminando algunas prendas y los móviles, sin la firma del comisario Sosa. No se detiene a nadie. A fojas 864-5 se informa al juez de todos los elementos secuestrados de la vivienda de la calle 18 y se dice, entre otras cosas, prendas de vestir secuestradas por Gabinete de Criminalística y manchas aparentemente de sangre. Hojas 333-34 se encuentran dos pedidos de informe casi idénticos, número 223, 1223, 1224, del comisario Sosa al jefe del Gabinete de Criminalística para que informe los resultados sobre las diligencias llevadas a cabo en la fecha a las horas 19:45 en relación a la prueba de luminol sobre las prendas de vestir y si las manchas son compatibles con sangre humana, entre otros pedidos. A fojas 337 hubo un acta iniciada a las 19:46, firmada por el doctor Daniel Vocero, bioquímico, y un testigo cuya firma es ilegible, aparece un garabato, pero su nombre parece ser Turis, DNI 11.428.870, y expresa que se procedió a esparcir luminol y se procedió a secuestrar dos camperas de jeans de las que resultaron positivas para la prueba de luminol, para analizar el origen de las mismas, humano o animal, y se las describe, una con un corderito marrón en su interior, marca tal, y otra, marca IS T38 y otra M Silver T42. Se da por finalizado el acto a las 8:03. Se desconoce de qué día, es decir, si la diligencia duró 17 minutos o 12 horas y 17 minutos.
El testigo Turis no fue llamado al debate, como tampoco el bioquímico vocero. Se secuestran 2 camperas, se desconoce de dónde. También se desconoce si estaban en el procedimiento de la mañana, y si estaban, se desconoce por qué los perros no detectaron ningún vestigio de olor. Se desconoce si al momento de entrar el doctor vocero había alguien de custodia en la puerta, si estaba precintada. Se desconoce el motivo por el que concurre un solo testigo. Como bien dijo la señora defensora, Rayani, a las 19:45 horas del día 15 de junio es de noche. Se desconoce cómo fueron preservadas las prendas al momento del secuestro, durante el secuestro y durante el procedimiento. Debe destacarse que al momento del primer allanamiento, en el mismo domicilio, se secuestran 7 prendas más y se hicieron numerosos hisopados, cuya descripción obra a Fojas 1835-1836. Cabe preguntarse, ¿por qué no se secuestraron estas prendas a la mañana y sí a la noche, cuando entraron solo 2 personas? Y se desconoce si durante las horas que transcurrieron, desde las 12:30 hasta las 19:45, alguien ingresó a la vivienda. Nada de eso se pudo saber porque no se intentó acreditar. En el informe de Fojas 343-344 se determina que de la muestra número 1, remite al acta de Fojas 337, se analizó una muestra en el hombro izquierdo, la cual resultó sangre humana. En el dictamen del perito Daniel Coras, de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, de la UBA, de fecha noviembre del 2008, en las conclusiones se establece que en la muestra de hisopado de la campera número 1 se ha observado un perfil genético mezclado, en donde el perfil mayoritario presentaría identidad con el perfil genético observado en la muestra atribuida a Martínez Atahualpa. Cabe preguntarse de dónde provienen los materiales en análisis y qué cantidad o volumen se trata, dado que tiene esencial importancia por su posible destrucción, lo que determina si la prueba es reproducible o no. Es así que a Fojas 1435, en fecha 1 de septiembre del 2008, obra un detalle de los elementos que fueron remitidos al gabinete a cargo de Coras. Entre ellos se hace mención al informe Fojas 17, que revelara sangre humana en una campera. A Fojas 3784, obra el dictamen de la doctora Silvia Vanelli Rey, donde aporta algunas consideraciones biológicas acerca de la existencia de un perfil genético mayoritario y otro minoritario en el hisopado de la campera número 1. El mayoritario corresponde a Atahualpa Martínez y el otro no se puede descartar que sea de Morales Toledo. Este informe es de fecha 18 de junio del 2012, es decir, 4 años después de cometido el hecho. De ninguna de estas medidas se notificó a defensor alguno, ni el oficial de pobrecía ausentes, ni se les hizo designar a quienes, a todas luces, aparecían ya como imputados y que terminaron detenidos, acusados y juzgados. Ha dicho la Cámara de Casación que la averiguación de la verdad, herencia del modelo inquisitivo y meta general del procedimiento, debe ceder frente a ciertos resguardos pensados en función de la seguridad individual. Las reglas de garantía tienen la misión de apuntalar aquellos límites. De tal modo, para asegurar el derecho de defensa, se prevé que la persona imputada de cometer un hecho delictivo cuente con asistencia técnica, declare ante un juez y tenga conocimiento previo tanto de la imputación como de la prueba de cargo. Vinculado con este último, el control de las pruebas, otras reglas de garantía imponen la obligación de notificarlo de la realización de las medidas probatorias, sobre todo aquellas irreproducibles, y de ofrecerle, en su caso, la posibilidad de proponer peritos, puntos sobre los cuales se ha fundado la protesta de la defensa en esta causa, junto al control de la prueba como derivado del derecho de defensa. Esto es jurisprudencia de la Cámara de Casación. La campera secuestrada brilló por su ausencia en el debate. Hay una mención de Morales Toledo que le hicieron probar una campera en la indagatoria, pero no fue pedida su exhibición en el debate. El tribunal desconoce cómo es la campera.
Resumiendo entonces, tenemos que se hicieron 2 ingresos a la vivienda de la calle 18, 671. El primero a cargo del comisario Sosa, único autorizado por el juez, en horario de luz, quien dio inicio y final mismo, con las formalidades de la ley, 2 testigos. El segundo ingreso lo hizo el bioquímico vocero, presuntamente con un testigo, que no fue traído al debate, como así tampoco el profesional actuante. Debe recordarse que el Superior Tribunal de Justicia ha dicho que en el supuesto de que el juez encomiende el allanamiento a personal policial, el Código Procesal Penal, en su artículo 208, segundo párrafo, impone una serie de directivas que reducen al máximo posible su discrecionalidad. Determinación del inmueble, momento de realización, personal autorizado, objeto de la medida procesal. Así se procura no desvirtuar la intención del magistrado cuando ordenó la medida. Reiteramos que el único autorizado era el comisario Sosa y no el doctor vocero. En el acta realizada en la segunda oportunidad, no se consigna si la vivienda estaba precintada, es decir, si se había mantenido la custodia del inmueble, a fin de preservar cualquier contaminación o alteración del lugar. Se reitera que no fue traído al proceso el policía que quedó de custodia. Tampoco se consigna la ubicación de las prendas y su resguardo conforme el protocolo establecido para estos casos, fundamentalmente en lo relativo a la preservación y no contaminación de la prueba. Prendas que no fueron advertidas en el allanamiento original ni por los perros. Entonces, la cuestión a decidir se refiere en lo que en doctrina se conoce como límites formales para la averiguación de la verdad, concepto que remite al conflicto que puede suscitarse entre el compromiso del Estado en la averiguación de la verdad y la protección del individuo imputado de un delito. Estos límites se traducen en reglas que, en palabras de Mayer, estabilizan el sistema, pues evitan que la meta de averiguar la verdad lo desequilibre, al ser cumplidas aún a costa del ser humano individual y de cierto ámbito de privacidad que le garantiza el Estado de Derecho. En este sentido, también ha dicho el Superior Tribunal de Justicia que no puede tornarse válido el reconocimiento de elemento probatorio obtenido en tales circunstancias, cuando el acto que lo origina se decrete nulo, pues con este cae todo lo actuado en consecuencia, siendo dicho rastro entregado mediante un procedimiento ilegítimo. Los jueces carecen de facultades para basarse en datos obtenidos de cualquier forma y no pueden restringir los derechos generales de la organización jurídica, pasando indiferentes ante las prohibiciones de prueba, que aparecen en el seno de las garantías constitucionales, como en las reglamentaciones impresas en las normas de procedimiento. Por ello es insuficiente para fundar una condena. Para fundar la condena, el testimonio de otra persona que reconoce el objeto hurtado, ya que el acta de secuestro carece de valor probatorio, al no haber sido suscrita por los testigos que exigen los artículos 125, 126 y 127 del Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, debe concluirse en la exclusión del elemento probatorio a cargo conseguido mediante un procedimiento no adecuado a las exigencias del rito. Y continúa el Superior Tribunal diciendo que establecida por el sentenciante la inobservancia por la autoridad policial de las formas previstas por la ley para la confección del acta, la consecuencia directa es la imposibilidad de valorar en su fallo y en disfavor del reo el producto de la diligencia. Reafirmando la nulidad que se impone, recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, que ha dicho que la orden de allanamiento que regula la ley procesal no constituye un acto por el juez delega su imperio en un funcionario de policía u otra autoridad, susceptible de ser utilizado discrecionalmente por el Estado, sino que por el contrario, es un mandato singular que se agota con el cumplimiento de la orden y que no habilita a nuevas entradas. En efecto, la protección constitucional del domicilio no se puede anular absolutamente, porque esto le estaría vedado aún a los jueces, y la orden de allanamiento solo tiene por efecto franquear este domicilio al único fin de
de realizar una diligencia concreta. Por cierto, mientras dura la diligencia, se encuentra enervado el derecho de exclusión del habitante de la morada, de modo que carecerían de eficacia las objeciones que se pretendiera oponer a cualquier acto que constituyera una ampliación del objeto de la pesquisa, porque su intimidad ha sido en concreto desguarnecida por un mandato judicial. Pero una vez que la pesquisa ha concluido, recupera su derecho de oponerse a la entrada de un tercero ajeno a la morada, aun en el caso de encontrarse en la imposibilidad material de repeler la entrada. En este sentido, no puede sostenerse que la diligencia ha concluido si el juez ha adoptado las medidas de vigilancia o custodia a las que se refiere el artículo 406 del Código de Materia Penal. Pero si no han sido adoptadas, cesa con la consecución del objeto al que se refería la orden, o con el abandono del domicilio por parte de la autoridad. Así plantea la cuestión, sus términos no pueden verse alterados por el solo hecho de que la autoridad policial pueda haberse encontrado autorizada a introducirse en el domicilio sin orden del juez, por darse el caso del artículo 189, porque aunque hubiera mediado orden de allanamiento, la diligencia se habría cumplido con el logro de su objeto. En el caso, la aprehensión del prófugo, de modo que la concurrencia de la excepción legal no podría acordar a los preventores mayores facultades que las que hubieran tenido en el caso ordinario. Máximo porque después del primer allanamiento no se dictó providencia judicial alguna que dispusiera la custodia policial del inmueble. Es jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación en el caso Da Costa. Por último, cabe citar nuevamente al Alto Tribunal de la Nación al decir que a partir del caso Rayford, esta Corte ha establecido que si en el proceso existe un solo cauce de investigación y este estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubiesen originado a partir de aquel. Y la regla es la exclusión por cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional. Doctrina de la Corte en varios fallos. Ruiz, Francomano, Garay, Peralta. Ahora bien, tenido por nulo el allanamiento y en virtud de que el proceso puede precisar del secuestro de efectos a los fines probatorios, en cuyo caso se debe observarse las formas legales previstas al efecto. Pero no obstante lo anterior, la nulidad del acta o su inexistencia material no impiden que el hecho de que aquella debía acordar pueda ser probado por otros medios. Sentencia del Superior Tribunal reiterada en varios casos. Ya que dicha línea doctrinaria únicamente implica excluir la posibilidad de valorar en el proceso los objetos no incorporados debidamente, pero no desconocer la existencia de otras pruebas que permitan establecer el dato que se debía constar con el acta omitida. Superior Tribunal de Justicia en caso de Sá Calderón. Entonces, debe analizarse la prueba restante incorporada al proceso y que pudieran dar sustento a la hipótesis fiscal. Y es así que no encontramos prueba independiente para ninguno de los tres imputados. Se aclara que la identidad de los testigos que fuere reservada hasta el debate y que se hiciera conocer a los imputados y sus abogados la oportunidad del mismo, ha dejado tal, dado que ni el Ministerio Público Fiscal ni ellos personalmente solicitan que se los considere como testigos protegidos. La figura del testigo de identidad reservada es, hasta el momento en que se da a conocer su identidad, a quien pudiera atentar contra los mismos, y a efectos de garantizar su comparecencia al debate y lograr la realización del mismo. Es deber del representante del Ministerio Público requerir la preservación de la prueba de testigos mediante la reserva de su identidad por su protección posterior. Nada de ello ha ocurrido. Dicho esto, también decimos que difícil resulta asegurar con el grado de certeza que requiere una condena que el hecho imputado se haya probado. El representante del Ministerio Fiscal afirma que Fernández Barrientos determinó a Atahualpa a salir del pub donde lo esperaban Morales, Toledo y Carrasco. Lo subieron a la camioneta y luego lo mataron y lo tiraron al camino vecinal.
De la prueba ofrecida no surgen elementos conductivos de tal valor que lleven a asegurar o probar sus dichos y a llevar así a la certeza necesaria. En ese sentido, solo un policía, Diego Omar Fernández, dijo que los imputados estaban en el lugar que fuera visto Atahualpa, de una serie profusa de personas que se presentaron a declarar. Es así como declaró el testigo, quien no produjo una buena impresión de credibilidad, justamente por su poca o selectiva memoria. Señaló haber visto Morales Toledo y Fernández Barrientos a la salida de Miloca a las 6 horas aproximadamente, en la vereda, que 2 personas iban adelante de ellos, pero no podía reconocerlos, y que después no los vio más. No se le requirió en el debate si pudo el testigo apreciar con qué ropa iban vestidos, en qué dirección, a poder establecer alguna concordancia con otro indicio o prueba de autos. Agregó que no lo vio a Atahualpa. No se ha recogido en el desarrollo del debate testimonio alguno que vinculara directa o indirectamente a la víctima con los imputados en estos autos, a excepción de un solo contacto entre Atahualpa, 2 o 3 meses antes del hecho, con Fernández Barrientos, en la casa de esta o en la vereda, supuestamente en circunstancias de ingesta de alcohol, y un episodio ocurrido un tiempo antes del Día del Padre entre la víctima y alguien llamado el Cazador, sin que pudiera la testigo que lo mencionara, Marisa Luján Ortega, reconocer con precisión si uno de los imputados presentes en la sala, en la audiencia, era efectivamente el Cazador, pues ese nombre era lo único que recordaba. En la sala vio gente, pero no supo quiénes eran, pues no hizo foco en nadie en particular. Sobre esta cuestión no se lo interrogó al testigo Hugo Molina, expareja de la declarante, y según ella, partícipe de la reunión, de tal forma que hubiera podido hacer algún aporte sobre la identificación de los visitantes. No se ha escuchado en el debate testimonio alguno que determinara entonces relación de cualquier naturaleza entre el joven y los aquí juzgados que condujera a tan grave desenlace. Hans Adler. Disculpen. Nadie supo de amistad o enemistad anterior entre ellos o de conocimiento mutuo de cualquier orden. No se ha colectado tampoco testimonio que ubicara al mismo tiempo a Atahualpa con los imputados dentro del local Miloca en la madrugada del 15 de junio. Ningún testigo afirmó haberlos visto esa noche dentro del pub, solo la referencia, se insiste, del policía Hernández, que ubica a Morales Toledo y Fernández Barrientos alrededor de las 6 de la mañana, caminando por la vereda del mismo, acompañados estos de 2 personas que no pudo identificar. Es decir, podría afirmarse que víctimas e imputados coinciden en el mismo lugar, lo que suele llamarse como oportunidad física, pero es absolutamente relativo, en tanto no se los ha visto a estos en el interior de Miloca, y tampoco se los vio a Atahualpa en la vereda, y a la hora que dice el testigo haberlos visto, a las 6 horas del 15 de junio, que aún está oscuro. Seguramente transitan por las declaraciones recibidas de la audiencia cientos de personas. No se han podido precisar las circunstancias de la salida de Atahualpa de Miloca, si se había retirado solo o acompañado, voluntaria o forzadamente, si ello pudo haber ocurrido antes de las 6 horas, cuando había poca gente en su interior. Según el caso del testigo Froilán, barman del pub, se citó entre 20 o 30 personas, o después de esa hora, cuando el lugar se llenaba con quienes salían de los boliches de la zona. Aún más, una testigo, Romina Bustos, dijo haberlo visto 8 u 8:30 dentro del boliche Miloca, cerca del baño. Su amigo Juan Pablo, por el estado de ebriedad en el que estaba y por ser flojo para los horarios, no supo dar precisiones respecto de lo que había ocurrido luego de no verlo a Atahualpa al volver del baño. No resulta meridianamente claro, como lo afirma el señor fiscal, que la salida de Atahualpa de Miloca se haya producido cuando había poca gente, o sea, antes de las 6 horas. Tampoco se supo, se insiste, si se retiró por sus propios medios o bien coaccionado sutilmente por Fernández Barrientos, extremo al que alude el Ministerio Público Fiscal, pero que no se ha podido acreditar. Antes de ello, es decir, mientras comían una pizza y tomaban un trago, no ocurrió nada especial,
no hablaron con nadie y nadie se acercó a hablar con ellos. Ningún testigo, como se puede advertir de sus respectivas declaraciones, aportó algo en ese sentido para obtener la certeza necesaria. Aún más, se puntualizó que nada raro o anormal había ocurrido esa madrugada. Por lo demás, se dijo que Atahualpa no manifestaba con anterioridad tener temores o preocupaciones que lo afectaran. No tenía enemigos y solo bebía cuando se juntaba con sus amigos. Únicamente se hizo referencia a una disputa anterior en un boliche con otra persona y en un episodio en el que estaba relacionado su cuñado Fermín Yáñez. Tampoco adquirió relevancia el episodio anterior con la policía, pues había ocurrido hace un año atrás y no se le otorgó mayor trascendencia. Si bien se hizo repetida referencia a la vinculación activa de los imputados con el mundo de las drogas, nadie ubicó, por ninguna razón, en parte de ese mundo al joven Atahualpa. Solo el testigo Diego Candia, genéricamente, mencionó a los jóvenes de los barrios pobres y marginales, abandonados por el Estado y proclives al consumo de drogas, alcohol, etc. De tal manera que el motivo por el cual podrían haber dado muerte a Atahualpa no ha sido convalidado. Refirió el fiscal la declaración del testigo Gerardo Antonio Garnica, quien habló por dichos de un tal Roberto Señor, quien le habría dicho que Morales Toledo le habría también dicho que tenía que apretar a un muchacho por un problema político. Pero al mismo tiempo, citó en su alegato al testigo José Gustavo Lagos, quien descartó tal hipótesis respecto a Atahualpa al manifestar que éste no hacía trabajo comunitario. La eventual existencia de una relación sentimental o de otra manera entre la víctima y Fernández Barrientos solo se sostiene en una única circunstancia, razonablemente menor como para inducir a tamaño crimen. El testigo Pablo Matías Toro dijo que César Valla le habría dicho, estando falopeado, que Carrasco había matado a Atahualpa, supuestamente por un tema de droga. Insistió, me lo contaron. En cuanto al arma, surgió de las respectivas pruebas policiales que se trataba de un revólver calibre 22, no se sabe si corto o largo, que no fue hallado, y las únicas referencias colectadas que tienen que ver con un arma gris, larga, con la que Paola María Gutiérrez dijo que la habría amenazado su expareja Valla en un evento posterior, y que al encontrarla se la entregó a Carla Laura Paredes, quien aseguró que era un 38 largo, arruinado, sin bala, y que la había conservado por una semana. En síntesis, no se hallaron armas en poder de los imputados, y tampoco, convincentemente, se probó que éstas pudieran haber escondido en casa de un tercero, en particular el arma homicida. Del enfrentamiento posterior a la muerte de Atahualpa entre Morales Toledo y Carrasco, solo se pudo conjeturar que pudo haberse debido a una supuesta deuda en paga en materia de droga y por la realización de un trabajo. Dijo el testigo Toro que, por dichos de otros, era por una apretada que salió mal. En concreto, no se pudo saber cuál o cuáles pudieron ser los motivos del mismo y si éste pudo haber tenido alguna relación clara con la cuestión que se investiga. En relación a la prueba odorológica, el rastreo del can, según lo dicho por el testigo José Alcarraz, guía del mismo, que fuera iniciado alrededor de las 13:30 del mismo día del hecho y en dirección suroeste hacia la escuela de cadetes y luego seguir a la derecha por el barrio Lavalle, concluyó por falta de interés en la búsqueda en proximidades de la calle 30, Loteo Silva y la unidad penal 2. Este lugar se encuentra a distancia considerable de los domicilios de los imputados, calle 28 y calle 18 respectivamente. A la misma o menor distancia se puede ubicar a cerca de la mitad del barrio. No pudo precisarse tampoco el lugar en donde se produjo el homicidio de Atahualpa. La escena del hecho no fue probada por el Ministerio Público, ni se mencionó tampoco un lugar en el que se creyera que ocurrió el hecho. Aseveró el fiscal que el lugar en donde fue hallado no fue el lugar donde lo mataron, y que allí había sido trasladado en la camioneta de Morales Toledo. No se determinó, según la pericia de Fojas 369-371,
la presencia de huellas dactilares en la cartera que llevaba a Atahualpa, que hubieran llevado a determinar las personas que manipularon su cuerpo. No existe una mínima prueba o indicio en la camioneta secuestrada y peritada de Morales Toledo, ni en el Senda que se le secuestró justamente, porque la trocha coincide con la existente en el lugar, conforme a la orden de allanamiento. La vinculación entre la víctima y los imputados se reduce a una supuesta relación determinada por un día que Atahualpa estuvo en el domicilio de Belén Fernández Barrientos, lo cual ella niega que haya ingresado, reconociendo que estuvo en la vereda, dejado por la Alarcón, ya que estaba ebrio. La camioneta Morales Toledo no se sabe si andaba o no el día del hecho, si fue remolcada o no para llevársela de su vivienda. No se encontraron pruebas en la misma. El testigo Sosa dijo que tenían testigos que vieron otra camioneta en el lugar. Se secuestra un Senda justamente por coincidir su trocha con las huellas marcadas en el lugar de los hechos. Resulta difícil sostener que de una camioneta cerrada, con cúpula, se hayan esparcidos olores suficientes para que un perro entrenado siga el rastro de un humano, pero no lo haya reconocido en un ambiente cerrado donde se encontraba la campera, sin perjuicios de su invalidez como prueba. Más allá del esfuerzo dialéctico que intentó el fiscal de Cámara, en cada una de sus afirmaciones presenta su propia debilidad. El allanamiento, su invalidez. La camioneta de Morales Toledo, su imprecisión respecto del funcionamiento y la falta de correspondencia con la prueba orológica. El Senda que se secuestra por coincidir la trocha con las huellas del lugar. La camioneta celeste de Acuña, introducida por Sosa y sostenida por otros testigos. El conocimiento entre Fernández Barrientos y Atahualpa, que se reduce a una sola oportunidad, y la existencia o no de Karen como novia, los celos, novia de Atahualpa. Los celos no probados no presuponen una muerte. De analizarse la utilidad de la prueba reunida en la causa a los fines de incriminar en el hecho que se juzga a los imputados, analizada y valorada en su conjunto, mal puede resultar idónea a tal fin, en tanto no existen indicios, si así pudieran calificarse, en calidad razonable, graves, precisos, concordantes y convergentes, de sentido unívoco, como para dictar una sentencia condenatoria. Cada uno de los extremos aludidos por el fiscal, o bien merecen reparos, o conducen a diversas conclusiones, o resultan ser de insustancial entidad probatoria. Por ende, no logran formar propiamente un conjunto que nos permita concluir por la autoridad de los imputados respecto del hecho de autos. En tanto no son inequívocos. En algunos casos los testigos refieren a dichos de terceros. El móvil del ilícito es una cuestión que no ha superado la instancia imaginativa. Ha dicho la sala B de esta misma Cámara, en autos Almeida y Bafigi, que existen en lo que la doctrina llama indicios de móvil delictivo, que se encuentran constituidos por elementos psicológicos de importancia. Señala aquella que toda acción humana, especialmente la delictiva, que implica sanciones y molestias, tiene una razón, un motivo que la impulsa. Dice la doctrina que se debe partir de la premisa general de que no existe acto voluntario sin motivo o móvil. De modo que cuando un individuo se decide a quebrantar la ley y exponerse a una sanción penal, es porque persigue obtener una ventaja, una venganza o cualquier otro objetivo que se le presenta con tal intensidad que lo lleva a estimar con desdén la eventual sanción. Esta razón predominante es lo que se llama el móvil para delinquir, el cual, como es una condición esencial de todo delito, es de necesaria comprobación, ya por medio de verdaderas pruebas, ya por simples presunciones. El móvil puede considerarse bajo dos aspectos: externo, y entonces es el suceso, la causa, el accidente, que impulsan el ánimo, e interno, siendo entonces el afecto mismo del ánimo que impulsa el delito. La intención de apretar ha sido aludida por un testigo, Garnica, que dijo que Señeu le dijo que Morales Toledo le dijo que había sido por un tema de drogas.
Lo dijo el testigo Toro, que se lo dijo Valla, y en ese momento estaba dado vuelta. Una cuestión amorosa entre la diputada Fernández Barrientos de Atahualpa, de vecindad próxima, se remite a un solo encuentro 2 o 3 meses antes del hecho, y cuyos alcances no quedaron claros. Volviendo al texto de doctrina citado, no está acreditada, lógicamente, pues la eventual existencia de venganza u otro motivo, todo de tal gravedad como para impulsar a los imputados a quebrantar la ley. El plexo probatorio no ha podido definir un nexo causal que nos conduzca a la debida certeza de la comisión del delito por parte de los autores que aquí se señalan. No se sabe, ante la inexistencia de testimonios e indicios graves y coincidentes, y más allá de toda duda razonable, que haya habido una unidad de actuación entre los imputados, el grado de participación en la misma que cada uno hubo de haber tenido y aún cuál fue su propósito. Como dijéramos, ha sido objeto de controversia la incorporación como elemento de prueba de la campera, secuestrada en el domicilio de la calle 18. No obstante, resulta necesario establecer que su incorporación no hubiera modificado el resultado de este proceso. La campera en cuestión no fue reconocida por Morales Toledo como propia. Más aún, afirmó que él usa talle 42 y la campera le quedaba notoriamente chica. Que en una oportunidad anterior le hicieron probar una campera 38 y que, cuando mataron a Atahualpa Martínez, hacía mucho frío y no podía haberse puesto la campera con un pullover. No hay prueba en auto que acredite lo contrario. El fiscal ha basado su postura en el informe de Fojas 3781 y la ampliación de Fojas 3784, que acredita que no puede descartarse que Morales Toledo sea el aportante minoritario a la mezcla existente en la prueba de hisopado de la campera 1. En dicho informe se efectúan consideraciones explicativas respecto al significado de la muestra genética de por lo menos 2 aportantes, del modo en que se efectuó el estudio y sus limitaciones. Concluye al fin que en la muestra obtenida no se observa ningún alelo extra al perfil de Atahualpa Martínez que no coincida con alguno de los alelos del perfil genético de Morales Toledo, es decir, no se puede excluir. El estudio, sin duda, resulta suficiente para generar un estado de sospecha importante respecto del imputado Morales Toledo. Se puede sospechar que sea él quien, de alguna manera, aportara su propio material genético en forma minoritaria a la muestra, pero de ninguna manera resulta suficiente para tener certeza de que ello ha ocurrido. Señala el fiscal que existen 15 marcadores en una muestra de ADN y que de ellos se encontraron en 9 el perfil completo de Morales Toledo. En los restantes 6, un solo alelo, además de los correspondientes a Atahualpa. En realidad, los 15 marcadores a que hace referencia son los de marcadores autosómicos. El informe también aclara que no se ha obtenido ningún marcador del cromosoma Y correspondiente al imputado Morales Toledo. Detalla 11 marcadores que se corresponden con Atahualpa Martínez y no detecta la presencia de ninguno de los 15 marcadores del cromosoma Y que pertenecen al imputado. El informe científico no concluye que el aportante minoritario sea Morales Toledo, solo es indudable que no lo excluye. No se ha podido, o por lo menos no ha llegado a juicio, no se ha pedido, perdón, o por lo menos no ha llegado a juicio, una nueva prueba de la campera. No se ha extraído material de las restantes supuestas muestras de sangre o de alguna otra parte de la campera que podría haber tenido material de ADN de quien la usara, sin mezcla de sangre de Atahualpa. En definitiva, puede sostenerse que existe un universo de personas, pequeño o grande, más o menos importante, que pudieron haber aportado el material genético analizado. Dentro de ese universo de personas se encuentra probablemente el imputado Morales Toledo, pero también pudo haber sido otra persona. Peor aún, admitiendo que la marcha hemática efectivamente estuviera conformada
por sangre mezclada de Atahualpa y Morales Toledo, tampoco se ha explicado de qué manera pudo haber llegado la sangre del imputado a ese lugar. La acusación y todas las pruebas realizadas sobre el cuerpo de Atahualpa resultan claras en el sentido que no hubo pelea, que la víctima no se resistió, no se intentó explicar qué hacía la sangre del imputado en la campera. La cuestión del talle de la campera y su no correspondencia con el talle del imputado tampoco ha sido rebatida por la acusación en auto. No se han arrimado elementos de juicio que permitan verificar el talle concreto de ropa que usa Morales Toledo, y si la campera concreta podría haberla usado la noche del crimen de Atahualpa. Más aún, el tribunal no tuvo en vista la campera, no se la trajo a la audiencia, lo que podría haber permitido comparar el tamaño de la misma con el talle del acusado. Sumado a ello, la negativa del imputado al reconocimiento de la campera como propia y las circunstancias que la misma no fuera secuestrada en su domicilio obligan a concluir que no se encuentra acreditado en estos autos que la campera marca I, modelo 38, talle 38, con corderito adentro, le perteneciera o hubiera sido utilizada por el imputado Carlos Morales Toledo. Es también materia de controversia y análisis la camioneta de Morales Toledo. En el hecho imputado por el fiscal, la víctima habría sido trasladada en la camioneta y depositada en el lugar donde luego fue encontrado, lo que no ha sido acreditado. Más aún, no resulta creíble. De todas las declaraciones de los testigos citadas en la causa, solo 2 dijeron haber visto un vehículo en el lugar del hecho. Héctor Aníbal Salaya vio una camioneta Ford modelo 78 u 80, celeste, con cúpula blanca, a unos 15 metros detrás de la usina, a las 6:45, entre las 6:45 y las 7:10, desde donde tiraron un bulto. No reconoció quienes estaban en el interior de la camioneta, señalando que vio una mujer únicamente. Dijo haberla visto desde 25 metros de distancia. María Esther Cayuleo, quien afirmó vivir en el barrio Urulebú, frente a la calle donde fue hallado Atahualpa, contó que ese día bajó a la perrita para hacer sus necesidades como a las 9 horas aproximadamente, y en ese momento miró para su izquierda y vio una camioneta blanca. No pudo precisar la distancia, pero la calculó en 1 cuadra o un poco más, pasando la usina, creyendo haber visto a la camioneta desde atrás. No recuerda características del vehículo. El cuerpo fue hallado, según surge de la vista panorámica satelital de Foja 153, a 493,90 metros de la avenida Juan Domingo Perón. Esta medición concuerda asimismo con la lámina ilustrativa de Foja 5, imagen 9, obrando a Foja 131, de autos, de la que se advierte claramente que la distancia entre el cuerpo y la planta transformadora es considerable. El testigo Alberto Fabián González, primer policía que llegó al lugar del hecho, ratifica esta circunstancia al afirmar que la víctima estaba a unos 500 metros de la planta transformadora, a la que el testigo llamó usina, y que él llegó al lugar luego de recibir el pedido aproximadamente a las 8 horas. El testimonio de Salaya se refiere a otro vehículo de distinto color y situado en un lugar diferente al que encontraron el cuerpo. La sitúa de la usina unos 15 metros para atrás. Dijo además que creyó que estaban tirando basura. Dado que la maniobra la presenció desde unos 25 metros, es creíble que efectivamente se trataba de una camioneta Ford F100 celeste con cúpula blanca desde la que pudieron haber tirado basura. El vehículo que relata haber visto el testigo Cayuleo no coincide en la ubicación y el horario que señala es aproximadamente el mismo o posterior a la llegada del testigo González al lugar del hecho, y ya entonces había transcurrido el tiempo necesario para que la persona que encontró el cadáver llamara a la policía y de allí se comunicaran con González para que fuera al lugar.
Corresponde además señalar que resulta extremadamente difícil que pudiera observar un vehículo de cualquier característica, tamaño y color en el lugar que fue hallado el cuerpo. Hay 500 metros hasta la avenida Perón, que tiene conformación de ruta, y el barrio donde dice vivir la actora se encuentra del otro lado, detrás de unos árboles, es decir, a unos 600 metros de distancia del lugar del hecho, detrás de unos árboles y de una ruta. Sin olvidar el detalle, que vio lo que describe de costado mientras avanzaba su carrito. El vehículo de propiedad de Morales Toledo, por otra parte, tiene características especiales, en virtud de las cuales resulta altamente improbable que pudiera haber sido utilizado para la tarea de transportar el cadáver y depositarlo donde fue hallado. El acta de allanamiento de fecha 19 de junio del 2008, realizado en el domicilio de Belén Fernández Barrientos, específicamente en Fojas 39, se detalla la requisa de la camioneta en cuestión, descrita como camioneta marca Ford, dominio tal, la cual resulta ser de color crema y tiene colocada una cúpula cerrada de color blanco. Se observa que el color no coincide exactamente, bien que el detalle es menor dado el tiempo transcurrido. Mucho más importante es que la cúpula es cerrada. Resulta extremadamente difícil creer que en estas condiciones un cadáver transportado en la cúpula cerrada pudiera haber ido dejando un rastro de descamado de piel de entidad suficiente para ser seguido por el sabueso policial por un espacio de 2.000 metros aproximadamente, desde el lugar del hallazgo, pasando por detrás del loteo Silva hasta el lugar donde perdió el rastro. Máximo cuando el testigo Alcarraz, que siguió el perro y que lleva 10 años en esa tarea, afirmó que se necesitó un vehículo abierto. Abierto porque de un vehículo cerrado no se desprenden escamas que el perro podía seguir, y un vehículo, puesto que el rastro es diferente si van caminando. Se suma a esto la posición del cadáver tal como fuera hallado. Fotografías de Fojas 127-135, informe adjunto de Fojas 124-126 y croquis de Fojas 154. Claramente se describe una calle muy mojada, con una importantísima cantidad de charcos, la mina indestructiva de Fojas 6. A unos 3 metros, el gabinete de criminalística fotografía 2 pisadas muy marcadas en el barro. Se verifica la impresión de la huella de un ciclomotor marcada profundamente sobre la tierra y pisando todas las demás huellas de los vehículos. En estas condiciones, y siguiendo la hipótesis de Fiscalía, la camioneta debió trasladar al cadáver de Atahualpa desde el barrio Lavalle, o por lo menos de atrás del loteo Silva. Con el piso en esas condiciones, un vehículo debió dejar huellas fácilmente reconocibles. Cabe preguntarse, ¿de qué modo bajaron el cuerpo del vehículo? Suponiendo que Atahualpa estuviera ya muerto, él o los asesinos tuvieron que manipular el cuerpo para retirarlo del medio de transporte y dejarlo en la particular forma en que fue hallado, de cúbito ventral con la cabeza sobre los brazos. No se explica, ni hay una sola prueba que permita dilucidar cómo sacaron de la caja cerrada de la camioneta, o bien del habitáculo, a un cuerpo de 1,80 y 85 kilogramos y lo acomodaron tan prolijamente sin dejar una sola huella de pisada en el barro. Tampoco hay una sola huella digital incriminatoria en la campera que tenía puesta Atahualpa, pese al concienzudo informe realizado por la Dirección de Policía Científica, en el que inclusive se utilizó en la búsqueda una técnica moderna de detección de huellas utilizando vapor de cianoclina. 2 explicaciones pueden ser consideradas para lograr este objetivo. La primera, que también debe ser desechada, sería poner la camioneta de culata y dejarlo caer desde la caja, pero para ello tendría que haber huellas de neumáticos en las maniobras efectuadas. La segunda es que el vehículo en cuestión fuera una camioneta abierta en la caja, sin cúpula. Esto habría permitido arrojar el cadáver de Atahualpa desde la caja. También la dispersión del olor corporal del occiso en el camino marcado por el campo. Esta explicación descarta de plano la utilización de la camioneta de Morales Toledo para el traslado del cadáver.
La teoría de la camioneta tampoco llega a explicar de qué manera llegaron al pantalón de Atahualpa las marcas de barro en forma de gota en la parte de atrás, identificadas como imagen 15, 16 y 17 de foja 146, que según el informe de foja 138, son indicativas que la víctima podría haber desplazado sobre un ciclómetro. Se podría haber desplazado sobre un ciclómetro. Señalamos por último, en abono de esta postura, que los rastros de los neumáticos con mayor nitidez de diseño detectados en el lugar no coinciden con la camioneta Ford F100 y que la prueba de Adler, utilizada para buscar rastros de sangre humana realizada sobre la camioneta, resultó negativa. Hasta aquí hemos llegado con el análisis de la prueba. No hay posibilidades de sostener la postura fiscal ni haciendo un esfuerzo valorativo. A fuer de ser reiterativos y a fin de sellar la conclusión, cabe puntualizar, en suma, la valoración integrada que se ha hecho de la prueba iniciaria a la que acudió la acusación fiscal. La víctima fue vista en el pub Mi Loca la madrugada del 15 de junio del 2008 en una franja horaria no precisada. Los imputados no fueron individualizados en el mismo lugar. Un solo testigo vio Morales Toledo y Fernández Barrientos. No lo vio Carrasco, en la vereda del boliche entre las 5 y las 7. Luego declaró a las 6, estando aún oscuro. Vio dos personas que no identificó que iban adelante. No dijo que pertenecieran al mismo grupo. No vio si uno o los dos caminaban normalmente, si uno o los dos estuvieran coaccionados. No vio si se fueron en algún auto u otro vehículo. No recordaba quiénes eran sus propios compañeros. No lo vio Atahualpa. 2. No se pudo determinar la escena del crimen. 3. No se halló el arma calibre 22, corto o largo, en poder de alguno de los 3 imputados. Ni siquiera se arribó a la presunción que la pudieran haber escondido. En audiencia los testigos hablaron de otra arma y de circunstancias totalmente ajenas a ellos. No se pudo determinar por qué medio transportaban el cuerpo de Atahualpa. Sobre la camioneta de Morales Toledo se hizo prueba de luminol y conforme al informe bioquímico de Fojas 212 dio resultado negativo. El informe criminalística del gabinete criminalística se desprende de las fotografías de Fojas 18 y 19 que indican en detalle la morfología de los rastros del neumático con mayor nitidez de diseño detectada en el lugar. Estos diseños fueron cotejados con los presentes en los vehículos implicados en los posteriores allanamientos, Ford Falcon y camioneta, arrojando resultado negativo. El testigo Millanta, Homero, dijo sobre las fotografías de las huellas que demostraron que las mismas pueden ser de diferentes camionetas y automóviles. Tampoco estuvo allí el vehículo Senda, secuestrado en el allanamiento en la casa de Carrasco, y que según el fiscal estaba a disposición de este. Y tampoco la motocicleta Motomel, conforme pericia geológica forense de Fojas 1740-1746 e informe sobre las cubiertas del gabinete criminalística de Fojas 486. Quinto, de la pericia odorológica, el can que intervino siguiendo el olor de Atahualpa perdió su interés en el sector de la calle 30, Loteo Silva y Unidad Penal 12, a considerable distancia del domicilio de los imputados. 6. No hay signos de violencia en el cuerpo de la víctima ni evidencias de forcejeo, y el disparo fue hecho a más de 50 centímetros de distancia, sin orificio de salida. Surge del informe del bioquímico vocero de Fojas Tanto, preguntado si las muestras hemáticas halladas en la campera, talle 38, son por goteo, salpicadura, roce u otras características, dice que la misma habría sido impregnada por contacto, pero no puede asegurarlo fehacientemente, ya que es una apreciación subjetiva que depende del ojo del observador. Respecto a este último elemento probatorio, aún como se ha dicho anteriormente, mal habido para el proceso y por las razones dadas en el análisis realizado, a todo evento de las pericias producidas en la misma, al no poder determinarse el índice probabilístico del aporte minoritario, se dice que no se puede descartar a Morales Toledo, no alcanza para otorgar la certeza necesaria y suficiente para emitir una condena. No hay testimonio ni prueba restante alguna, por caso el informe bioquímico de Fojas 1382, que vincule seriamente al joven Atahualpa con la temática de las drogas. Del posterior ajuste de cuentas entre Morales Toledo y Carrasco, no pudo acreditarse claramente qué lo motivó
Y sí, efectivamente, estuvo relacionado con una deuda generada en un trabajo no abonado como fuera convenido. El móvil del ilícito alegado por la acusación por disperso resulta endeble. Ni la deuda por droga se insiste, ni una eventual relación amorosa entre víctima y victimario, por su falta de consistencia, constituyeron factores conducentes a la determinación del delito. Como se dijo, no se probó ventaja o venganza en los imputados a fin de cometer el crimen. De la peligrosidad de los imputados no corresponde pronunciar. Dijo el fiscal que la responsabilidad de los imputados había sido analizada y confirmada en otras instancias, lo cual constituye la negación del sistema acusatorio y del juicio oral en su esencia. Nada de lo que existe en el expediente sirve si no se prueba y ratifica en el debate. Largo ha sido el camino recorrido para llegar al sistema acusatorio, que aún se presenta débil en nuestro código para borrarlo con afirmaciones realizadas por otros, e instancias casi inquisitivas, y no intentar siquiera reproducirlas. Asistimos a un debate formal, donde no se buscó demostrar, probar la acusación, sino apenas armar una hipótesis con muy poco sustento y con 3 personas presas desde hace más de 2 años, remitiéndose a lo obrado en la instrucción, que resultó insuficiente para lograr un resultado condenatorio como pretendía el Ministerio Público. Corresponde la absolución de los 3 imputados por inexistencia de pruebas en su contra. Se regulan los honorarios y la Sala A de la Cámara No Criminal de Viedma resuelve. Primero, declarar la nulidad del allanamiento obrante a Fojas 337 y de todos los actos derivados del mismo por las razones expuestas en los considerandos. Absolver libremente de culpa y cargo a ministra de Barrientos, datos personales. Tercero, absolver libremente de culpa y cargo a Carlos Rodríguez Morales Toledo, datos personales. Cuarto, absolver libremente de culpa y cargo a Felipe Heriberto Carrasco, datos personales. Quinto, ordenar la inmediata libertad de ministra Fernández Barrientos, Felipe Heriberto Carrasco y Carlos Morales Toledo. Esta obra.